1. ¿Qué es pensar? Debido a la buena fe, a la inercia que causan los prejuicios o al hecho simple de que muy pocas veces sometemos a revisión nuestras creencias, tenemos la costumbre de admitir la tranquilizadora idea de que toda la gente piensa, de que cualquier persona, por el solo hecho de haber nacido como miembro de la especie humana, recibió de Prometeo o de unas bondadosas hadas madrinas la chispa que posibilita el pensamiento. A causa de esta idea, suponemos que la condición humana es un regalo que ya tenemos y que para mantenerla no hace falta esforzarse. Sin embargo, pensar, saber pensar, no es algo que se pueda dar por descontado. Ojalá que fuese un atributo innato que formara parte de la herencia con la que cualquiera llega al mundo. Pero no es así. Pensar es una capacidad que se conquista, que exige de nosotros empeño para desarrollarse y, sobre todo, que requiere práctica y el dominio de ciertas reglas para desenvolverse en forma correcta. No todos piensan. He aquí una afirmación que suena agresiva y ajena a esa actitud democrática que tanto gusta en nuestro tiempo, que parece dicha desde un montículo de superioridad y que muy pocas veces estaríamos dispuestos a suscribir en público. En cambio, la frase "no todos saben pensar" suena bien, no ofende a nadie y, ya sea en privado o en público, podemos sostenerla sin sentirnos incómodos. Sin embargo, no existe diferencia entre decir "no todos piensan" y "no todos saben pensar", ya que pensar, al igual que pintar, leer o andar en bicicleta, pertenece a ese tipo de acciones que si no se saben, no pueden hacerse. No todos piensan y no todos saben pensar. Son perfectamente equivalentes. Ocurre con ellas lo mismo que cuando se dice "no todos pintan" y "no todos saben pintar". Pensar, cuando no se sabe cómo hacerlo, no es pensar. Y de igual manera, pintar, cuando no se sabe, tampoco es pintar. Embadurnar un lienzo no es pintar. Amontonar enunciados tampoco es pensar. La gente alega, discute, alza la voz y normalmente, conforme más se acalora, menos piensa. El alegato, en efecto, sí está bien extendido. El pensar, por desgracia, no. Cualquiera puede aprender a pensar, pero no cualquiera piensa. Lo que los seres humanos tenemos en común no es el pensar, sino la posibilidad de conquistar el pensamiento. Poder aprender a pensar no depende de la raza, ni del sexo, ni de la situación económica, ni siquiera del nivel de escolaridad, aunque esto último pueda facilitarlo. La escuela ayuda a pensar, no por los contenidos que ofrece, sino por los análisis que suelen hacerse en las aulas. Hay muchos individuos que en la carrera académica han llegado a la cúspide, se han graduado de doctores y han ido más allá, y a quienes, no obstante, les vendría como anillo al dedo la frase irónica de André Breton: lo saben todo, pero nada más. Y también hay muchas personas que, sin haber asistido siquiera a la educación primaria, son capaces de deslumbrarnos por su buen juicio y claridad. Saber mucho acerca de un tema o saber mucho acerca de muchos temas no guarda relación con el pensar. Se puede ser erudito, experto, docto y no haber sacado nunca ninguna conclusión, no haber hilado nunca dos ideas para obtener una tercera. Pensar, saber pensar, tampoco guarda una relación directa con el éxito. Hay sujetos lerdos, auténticos campeones en imbecilidad, que amasan fortunas inconmensurables que se encumbran hasta la cima en el escalafón del poder. O que gozan de enorme popularidad y que nunca han pensado. El éxito no es garantía de pensamiento. El pensamiento,
por supuesto, puede ayudar a conseguir el éxito, pero una cosa no se sigue de la otra, porque el éxito no siempre depende de factores que se pueden discernir. Las razones del éxito, con desesperante frecuencia, no son juiciosas, y se da el caso de que el éxito escape al hombre que piensa. Ni todo aquel que tiene éxito piensa, ni todo aquel que piensa tiene éxito. Esta es la trágica ecuación que una y otra vez se desprende de las evidencias de la historia, y desafortunadamente quien vaya por la vida creyendo lo contrario estará incapacitado para entender el mundo y entenderse a sí mismo. Pero, si saber pensar no es garantía para alcanzar el éxito, ¿qué sentido tiene aprender a pensar? Esta es, precisamente, la pregunta que hacen los que no piensan, los que forman parte de la masa de seres humanos que se mueven por inercia y que más que moverse, corren agitados tras el éxito, convencidos de que el éxito y lo que conduzca a él es lo único que vale la pena. Preguntémonos, ¿por qué para la masa actual solo importa aquello que sirve para el éxito? ¿Qué tiene la masa en la cabeza cuando desdeña lo que aparentemente no habrá de reportarle poder, fama o dinero? Tiene la inmemorial creencia que dejó consignada en uno de sus versos Francisco de Quevedo. Poderoso caballero es don dinero. Tiene la idea que late en el fondo de ese refrán que dice, tanto tienes, tanto vales. Y sobre todo, lo que la masa actual tiene en la conciencia es un letrero luminoso de gas neón que todos los días los medios de comunicación se encargan de mantener encendido, el pueril mensaje con el que sin cesar se martillan los cerebros. La felicidad es idéntica al éxito. No es indeseable que las personas persigan el éxito. Lo absurdo es que, por no pensar, vivan convencidas de que el éxito es lo único que posee valor y que, por esta ceguera, empobrezcan la dimensión de su existencia. Cuando toda la gente marcha en una misma dirección, cuando las palabras y los actos de la mayoría parecen apuntar hacia una misma meta, se produce una inercia social, una ideología que muy pocos revisan y de la que muy pocos se apartan. Pues para ponerse a salvo de la corriente, hace falta pensar, y en el caso que nos ocupa, la creencia de que solo el éxito vale, hace falta pensar, nada menos, en uno de los más graves asuntos: el sentido de la vida. Es más fácil plegarse a la corriente, buscar lo que busca la mayoría, ya que el disparate que se canta en un coro no parece locura. El respaldo que le dan los demás lo acredita. Quien se subsume en la corriente, quien imita, no solo no piensa, sino que no quiere pensar. Le basta con ver a los lados para descubrir a otros como él y para convencerse de que eso que lo rodea es lo normal y lo correcto. Para quienes no piensan, solo existe un camino y un único sentido, por donde vaya la mayoría. Pensar, en cambio, es descubrir en cada camino una multitud de sentidos y en cada sentido una multitud de caminos. Para quien piensa, hay muchas metas y muchas maneras de alcanzarlas, y por ello, el que piensa relativiza, duda, y el que no piensa se vuelve dogmático. Pensar no es tranquilizador, provoca dudas, incertidumbre y a veces inclusive zozobra. Pensar hace que uno mire a los lados y que no halle fácilmente un compañero. Pensar produce una sensación de soledad. Pues el que piensa no puede confundirse considerando como compañía la mera presencia de los demás. Pensar nos aparta de la masa, puesto que nos vuelve individuos.
y el individuo necesita de otros individuos para sentirse acompañado. No de otros que piensen como él, sino de otros que también piensen. ¿Qué ventajas tiene entonces pensar frente a no pensar? Volverá a preguntarse el que no piensa, e incluso dirá de modo enfático, columpiándose del sentido común: si pensar causa dudas y soledad, y no pensar da tranquilidad y muchos compañeros de viaje, pues prefiero mantenerme sin pensar el resto de mi vida. A quienes así opinan, habría que contestarle que no se fíen de las apariencias, pues nunca podrá ser mejor la certeza ciega, que más que certeza es inercia, que la duda que descubre pros y contras, que permite advertir los matices, los tonos y los medios tonos de la vida. Ni tampoco podrá compararse la aborregada compañía de los inconscientes con el humano encuentro de dos que sí piensan. Pero, como quienes no piensan no son capaces de captar dicha diferencia, preguntemos nuevamente: ¿por qué es preferible detenerse a pensar si el éxito es o no lo único que vale en la vida, en vez de sentir que es la máxima meta y lanzarse de cabeza a lograrla? El éxito es esa situación excepcional a la que solo unos cuantos llegan. Es más, se desea precisamente en la medida en que supone dejar atrás a todos los otros. Gráficamente, el éxito se representa con la cima de una montaña o con el vértice superior de un triángulo. El éxito, por definición, implica que no todos puedan alcanzarlo. Ahora bien, ¿qué pasa con la mayoría de quienes adoptan el éxito como sentido exclusivo de la vida? Pasa que al no conquistarlo, sufren como animales lo que no relativizaron como hombres. Pasa que por haber puesto todas sus esperanzas en una misma canasta, experimentan el fracaso y su vida como una bancarrota. La frustración es el demonio con el que se encuentran quienes no piensan. No pensar solo es tranquilizador al principio. A la larga, en cambio, se paga. El no haberse entrenado en la revisión de las metas, en el repaso de las posibilidades, en la comparación de los distintos sentidos de la vida, en la ampliación de los horizontes, provoca ese dolor típico de los miopes absolutos, de aquellos que por no pensar no han aprendido a distanciarse de su dolor, de aquellos que son uno con el dolor. Provoca un sufrimiento rotundo como el de los animales. El que piensa, duda. Nunca está seguro, pero se asegura de tener a su alcance otras opciones. El que no piensa tiene el triste privilegio de la seguridad, lo obtenido al renunciar a la infinita pluralidad de sentidos y de caminos que brinda el mundo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Es una pregunta que no admite una única respuesta, pues cualquier sentido puede darle sentido a la vida, y por ello nadie, más que uno mismo, puede responderla en cada caso. No es el conocimiento, ni la santidad, ni el placer, ni el dinero, ni el arte, ni el éxito. Es eso y más. Cada quien debe ponerle, luego de pensar, uno o varios sucesivos sentidos a su vida. Para acceder al espectáculo de la diversidad de sentidos, es indispensable pensar. Y claro que no es fácil. Séneca ya lo había advertido cuando dijo: a la mayoría le gusta más creer que juzgar. No es fácil separarse de la corriente, del coro de los convencidos. No es fácil volverse un individuo, ser uno mismo. No es fácil pensar. Pues a todos se nos han inculcado formas prefabricadas de pensar, y cuando queremos pensar, nuestro discurrir no inaugura caminos, sino que avanza por autopistas viejas y transitadas que obviamente
desembocan en determinadas conclusiones, las que aplaude el sentido común, las que todos corean. Ponerse a pensar es atreverse a pensar, e incluso es arriesgarse a pensar. Es un aventurarse, pues el pensamiento que se lanza a su propio vuelo nunca sabe a dónde llegará. Pensar es una aventura, no un viaje en tren con itinerario marcado. De ahí que pensar amplíe las posibilidades de la existencia, pues el que piensa no solo revisa el elenco de lo que está delante, sino que convierte lo que está delante en un balcón para mirar más lejos. Uno puede llegar a pensamientos parecidos a los que suscriben los demás, pero una cosa es llegar y otra, partir. Quien parte de un pensamiento ajeno, no piensa, a lo más deduce. Deducir es distinto de pensar. Deducir es derivar de una idea general ideas particulares, aplicar un principio a casos concretos. La deducción es mecánica. Hasta las computadoras deducen. En los ámbitos en los que se da la regularidad, basta con la deducción para saber a qué atenerse. Pero en la vida, donde las cosas no ocurren en forma regular, atenerse exclusivamente a la deducción no es recomendable. ¿Qué persona se comporta siempre de la misma manera? ¿Qué reacción puntual podemos incluso esperar de nosotros mismos? Para entender a los demás y para entendernos, hace falta pensar y no solo deducir. Cuando se llega autónomamente a la misma idea que ha pensado otro, es porque se ha repensado. Cuando se parte de una idea ajena, no se piensa, solo se deduce. La deducción implica, por supuesto, algunos de los elementos del pensar. Quien deduce, relaciona y compara. Relaciona lo general con lo particular a partir de lo que tienen en común. El ejemplo clásico es aquel silogismo que dice: todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Sócrates es mortal. La deducción, en efecto, implica dos de las características fundamentales del pensar: la relación y la comparación. Pero no basta con estos elementos para pensar, y la prueba es que nadie a partir de dicho silogismo ha sentido nunca el más leve estremecimiento, pues nadie comprende su muerte por mera deducción. Para pensar no es suficiente con establecer una o muchas relaciones. Hay que entender el sentido de estas relaciones, y por ello las computadoras podrán aventajarnos en velocidad y complejidad al tejer un abigarrado enjambre de relaciones. Pero mientras las computadoras no descubran el sentido de sus entramados lógicos, mientras no se dé en ellas la apercepción, el darse cuenta de que se da uno cuenta, sus conexiones no serán superiores a las de los tapetes de temuaya, es decir, urdimbres de cientos o miles o millones de hilos anudados sin una sola pizca de conciencia. ¿Qué ocurre con las personas que se basan única y exclusivamente en la deducción? Es decir, ¿qué pasa con aquellos que sin entender el significado de los principios los aplican acríticamente a los casos particulares? Ocurre que se vuelven pedantes. Carecen de la capacidad para entender el sentido de una situación determinada y, en consecuencia, se comportan como autómatas. El pedante es precisamente aquel que no entiende lo que cada situación particular le exige y, para asegurarse, según él, una buena actuación, adopta de la forma más fiel posible lo que dicta la norma general, el axioma o el principio. El pedante provoca risa porque es una máquina disfrazada de ser humano, una mera máquina deductiva que nunca pierde el tono doctoral, que nunca pierde el aliño ni el buen porte. Es capaz de nadar con smoking o de disertar acerca del arte histriónico cuando está en una carpa y todas las demás personas ríen a mandíbula batiente. El pedante no piensa,
solo deduce y no lo hace mal. No es que relacione incorrectamente lo general con lo particular. Lo que sucede es que no ha pensado lo suficiente la norma para relativizarla, ni ha pensado lo suficiente la situación particular hasta descubrir lo que la vuelve irreductible. El pedante relaciona y compara, pero no relativiza ni distingue. O sea, no entiende lo que singulariza cada situación. Vive en el mundo de los principios generales. Las experiencias no le dan carne a sus esquemas. La pedantería es, literalmente, falta de inteligencia. El pedante no es capaz de inteligir y, por desgracia, esta modalidad de los no pensantes está más extendida y es más peligrosa de lo que cabría suponer. Porque el pedante, al que nos referimos, no es simplemente ese sujeto antipático de ademanes afectados que siempre está fuera de lugar, sino el sujeto que cree tener las claves correctas para comportarse ante cualquier situación, el que actúa única y exclusivamente de acuerdo con principios que jamás, ante ninguna situación, revisa. Es el dogmático vital, aquel para quien la ley es la ley, sin que le importe si es justa y equitativa. Este tipo de pedante ama las formas, las reglas. Para él, lo que no cabe en el esquema no existe. Y peor aún, no tiene derecho a existir. Es el fanático. La ciencia ficción ha creído descubrir mundos nuevos al imaginar sociedades regidas por computadoras, por máquinas que aplican sin piedad y sin criterio un conjunto de normas. La verdad, estos infiernos son tan viejos como la historia, pues siempre ha habido hombres que solo deducen, o sea, que solo son capaces de pensar a medias, de establecer relaciones y de comparar para aplanar, pero no capaces de distinguir y mucho menos de comprender. El pedante del que hablamos no necesita siempre de una posición encumbrada para llevar a cabo la tiranía maquinal de lo que debe ser por encima de todos y a cualquier costo. Está en cualquier parte, en mayor o menor grado. Está inclusive en cualquiera de nosotros, cuando sin pensar juzgamos. Es decir, cuando prejuzgamos. Cuando a un caso concreto, rico en diversidad, como son todos los casos concretos, aplicamos de manera mecánica una norma. Y, aunque es cierto que en ocasiones resulta no solo necesario, sino preferible atenernos a una norma, cuando la urgencia de actuar no nos deja tiempo para pensar, habría que tener en cuenta que cada que actuamos de ese modo, contribuimos a la edificación de un mundo que solo permite la existencia de los seres humanos promedio, no de los individuos, y también que los llamados seres humanos promedio no existen más que en la imaginación de los pedantes, nunca aquí en la Tierra, donde todo es diverso. Así, actuar sin pensar, basados en la mera deducción, termina por construir un mundo para nadie. Es muy difícil contener al pedante, que en cada uno de nosotros lucha por apoderarse de nuestros juicios. Pues no solo es más cómodo obrar ciegamente ateniéndonos a las reglas generales que hay en la sociedad, sino que aún en el caso de que sintamos viva curiosidad por las determinaciones concretas que hacen de cada experiencia un caso único, conforme pasa el tiempo, mientras más experiencias vamos acumulando, se solidifican en nosotros ciertas certezas que nos impulsan a vivir de manera mecánica, que comienzan a operar como prejuicios. Una, dos, tres, cuatro experiencias en una misma dirección nos llevan a dar un salto inductivo, a pesar de lo particular a lo general, y a que decline nuestro interés por el análisis casuístico. Esta esclerosis ocurre cuando creemos ya saber y creemos que ya no es necesario seguir pensando.
Cuando creemos que ya hemos pensado lo suficiente, porque ya hemos logrado establecer las características comunes de un asunto, su comportamiento regular, su definición, su ley inductiva. Sin embargo, y esto lo enseña la historia del pensamiento, nunca se piensa lo suficiente, porque pensar arrebata a cualquier asunto su suficiencia y a cualquier conclusión su definitividad. Cuando se establece la inducción, cuando los casos concretos parecen haberse disuelto al revelar lo que tenían en común, cuando se cree haber terminado con la nebulosa de los detalles por haber descifrado las claves de un asunto, reaparece el pedante. Uno ciertamente moderado, menos dogmático que el pedante cerril que usa la deducción como un mazo para imponer la tiranía de los principios. Menos pedante, pero pedante al fin. El trabajo que se tomó en analizar los casos concretos lo ha vuelto más comprensivo, más tolerante, más apto para admitir lo individual, lo irreductible. Pero cuando alguien se cree dueño de los frutos del análisis, cuando ha desarrollado una inducción y se cree el poseedor de la verdad, considera que puede, al menos para esos casos en los que según él ya pensó lo suficiente, dejar su vida en manos del piloto automático. La fe en la verdad, sea la del que deduce o la de quien cree haber alcanzado una ley gracias a la inducción, provoca automatismo, abona el no pensar. Y una vez más, aquí podría arrojársenos una pregunta. Si pensando, analizando casos particulares, se llega a establecer una ley que comprende sus casos, ¿por qué no basarse en esa ley y aplicarla sin más cuestionamientos? ¿Por qué seguir pensando? Esta pregunta es demasiado aguda para que nos la arroje una persona que no ha pensado. Más bien, parece provenir de quienes han pensado mucho, de quienes consideran incluso haber pensado ya lo suficiente, de quienes creen haber alcanzado la meta del pensar, el entender. Supongamos que en efecto alguien lo haya logrado, que ha alcanzado el límite extremo que en un momento histórico se puede conseguir, que considere como Hegel haber conquistado el saber absoluto. ¿Habría que dejar de pensar por ello? No, porque pensar es como caminar. Se camina para llegar a una meta y se camina también para estar saludable. En el caminar hay un fin y un propósito como los hay en el pensar. El fin del pensar puede ser ciertamente entender y esto tal vez se logre. Pero el propósito de pensar es humanizarse y esto no se completa nunca. Lo más propio de los seres humanos es pensar. Y no se piensa solo para entender, sino para mantenerse siendo hombre. El que no piensa, como bien dijo Nietzsche, es un dios o una bestia.